Bueno, vamos a esperar un par de minutos para que entren la mayoría. Bien, bien, entonces estamos con la desviación estándar de la muestra, ¿verdad? Ejemplo 2. Nos piden calcular la desviación estándar de los tiempos de espera de las múltiples filas si tiempos en minutos fueran 8, 7 y 7, ¿verdad? O sea que eh, los, eh, el ejemplo anterior, es decir, el ejemplo anterior solo que cambiamos los datos. Tomamos los datos 8, 7 y 7. Entonces, primero calculamos la media, ¿verdad? Antes de calcular la desviación estándar, vamos a calcular la media, la sumatoria de valores de X entre N. Sumamos los datos que son 3 y los dividimos entre 3 el número de datos. Esto nos da 7.3 por la regla de redondeo que se aumenta una cifra de decimal, ¿verdad? 7.3. Sabiendo que la media es 7.3, se evalúan con valores de X en segunda columna, con los valores de X de la segunda columna en las demás que tiene la tabla, ¿verdad? Entonces aquí la primera columna con datos, entonces ponemos los valores originales 8, 7 y 7. Agregamos una segunda columna, sería la X menos la media de X, es decir, restar estos datos menos la media que nos dio. Entonces aquí nos va a dar números decimales. 8 menos 7.3 da 0.7. 7 menos 7.3 da negativo 0.3. Y 7 menos 7.3 el mismo valor anterior, ¿verdad? La segunda columna, con datos. La última columna elevamos es X menos la media de X, es elevar al cuadrado los datos que nos dio en esta columna. Entonces, 0.7 al cuadrado da 0.49. Negativo 0.3 al cuadrado, y hay que encerrarlo entre paréntesis para elevarlo al cuadrado, da 0.09 0.09. Y el siguiente, el mismo valor. Entonces sacamos el total, ¿verdad? Da 0.67. Entonces,
Bueno, aquí explico lo que hice aquí arriba, ¿verdad? El valor de 0.7 en tercera columna sale de restar 8 menos 7.3. El valor siguiente sale a restar 7 menos 7.3 menos 0.3 y así sucesivamente. Y el valor de 0.49 en cuarta columna sale de elevar valor de columna anterior en mismo renglón 0.7 al cuadrado. Solo estoy de manera similar los de abajo. Entonces, aplicando la fórmula de desviación de estándar de la muestra, entonces es la sumatoria de X menos la media de X sería el total de la última columna, lo se escribe aquí arriba, entre 3 menos 1. Se calcula dentro del radical 0.67 entre 2 es equivale a la raíz de 0.335. Entonces la desviación va a ser igual 0.6. Es decir, como los datos originales son números enteros, solo el resultado final entonces se queda con una cifra decimal más de los datos originales. O sea, aquí quedan 2 cifras decimales, pero estos son datos intermedios. Aquí podemos utilizar varias cifras y es preferible utilizar más cifras decimales de las que nos están dando. Entonces, pero el resultado final solo va a quedar una cifra decimal, una posición de decimal más de los datos originales. Entonces, la desviación estándar es de 0.6 minutos, sería en este caso, porque minutos son los datos que, la unidad de medida de los datos de este ejercicio. Los datos, entonces la desviación estándar es 0.6 minutos. Bien. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que se hace? Ustedes van a hacer son desviación estándar de muestra. Entonces, esta es la fórmula que se va a aplicar. Ahora, pero pongo la definición de la desviación estándar de una población, pero esta no la vamos a usar. No van a hacer cálculos, pero la describo para que se entienda, ¿verdad? Que si fuera una población total, ¿verdad? Que es más difícil. Entonces la fórmula varía un poco y los simbolismos también varían, ¿verdad? En nuestra definición de la desviación estándar nos referimos a datos muestrales, pero para calcular la desviación estándar de una población, entonces en vez de S se usa la letra sigma. Sigma minúscula, entonces se utiliza una fórmula ligeramente diferente. En vez de dividir entre n-1, se divide entre el tamaño n de la población, como en la siguiente expresión, es decir, la desviación estándar de la población es sigma igual raíz cuadrada de x menos la media de la población, ¿verdad? Con el símbolo de letra griega al cuadrado entre n, no entre n-1, pero esto es solo para referencia, ¿verdad? No van a hacer cálculos utilizando esta fórmula. La desviación estándar que la fórmula es la que van a ocupar en ejercicios, es solamente esta. Pero para una referencia, entonces, varía, ¿verdad? Varía la simbología y que en vez de n-1 se utiliza solo el valor de n mayúscula que se refiere al número del tamaño de la población, ¿verdad? Y aquí pongo la observación que en este curso nos centraremos más que todo en la desviación estándar de la muestra, pero para que éste se conozca. En otros temas, en otras próximas tutorías vamos a utilizar la media, pero ya la media de la población, pero ya dada, ¿verdad? No vamos a hacer cálculo de media de población, sino que, pero sí la vamos a utilizar para ejercicios que vamos a ver más adelante. Pero ahorita no tienen que, no se va a hacer ningún cálculo de media población, ¿verdad? Pero para referencia, la defino acá para esta tutoría, para que se entienda que hay una media muestral y una desviación estándar de valores muestrales y una desviación estándar de la población, ¿verdad? Entonces no se va a utilizar
Para nosotros no vamos a cálculos de desviación estándar de la población, solo de la muestra. ¿Ve? Como digo acá, nos centramos en desviación estándar de la muestra. Ahora, varianza de una muestra y una población. Usamos el término variación como una descripción general de la cantidad que varían los valores entre sí. En ocasiones se aplica el término dispersión en vez de variación, ¿verdad? También un nombre que le dicen algunos a la desviación estándar es la desviación típica. En algunos textos habla de eso, desviación típica, desviación estándar, y es sinónimo. Entonces así se aplica el término dispersión en vez de variación. Medidas de dispersión se hallan algunos textos. ¿Verdad? El término varianza se refiere a una definición específica. Definición: la varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Es decir, que la desviación estándar, teniendo la desviación estándar, podemos calcular la varianza. Por favor, cierre. Hay un micrófono encendido, lo pueden, porque hay mucho ruido. Por favor, lo cierran, ¿verdad? Gracias. La variación de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. La varianza muestral se representa por la letra S cuadrado, es decir, desviación estándar elevada al cuadrado, que es el cuadrado de la desviación estándar S. Y la variación poblacional sería sigma al cuadrado, que es el cuadrado de la desviación estándar poblacional. Ejemplos, cálculo de la varianza. En ejemplos anteriores, empleamos los tiempos de espera del primer ejemplo, 1, 3 y 14 minutos, y encontramos una desviación estándar igual a 7 minutos. Calcule la varianza de esa misma muestra. Entonces, la desviación estándar que calculamos, esta, ¿verdad? La desviación estándar, a partir de ese valor de la desviación estándar, podemos calcular la varianza. Solución: ya que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, obtenemos los resultados que se presentan abajo. Observe que las unidades de los valores de los datos están en minutos y que la desviación estándar es de 7 minutos, pero la varianza va a estar dada en minutos al cuadrado, es decir, las unidades de minutos al cuadrado. La varianza es el cuadrado, es decir, nos dio un valor de 7, 7 al cuadrado igual a 49 minutos al cuadrado, es decir que para varianza van a cambiar las unidades de medida, van a estar elevadas al cuadrado, ¿verdad? Entonces ese cambia la unidad de medida, ¿verdad? Por unidad al cuadrado. Entonces la varianza solo se eleva, para calcular la varianza solo se eleva el valor de la desviación estándar al cuadrado. En el segundo de los ejemplos anteriores, con tiempos 8, 8 y 7, la desviación estándar dio un valor de 0.6 minutos. Por tanto, la varianza será 0.6 al cuadrado, aplicando la fórmula S cuadrado, 0.6 al cuadrado igual 0.36. Entonces la varianza es un estadístico importante que se utiliza en algunos métodos estadísticos relevantes como el análisis de varianza. Para nuestros propósitos, la varianza tiene una gran desventaja, que las unidades de la varianza son diferentes de las unidades del conjunto original de datos. Regla del redondeo. Entonces usamos la misma regla de redondeo que se empleó para medidas de tendencia central. Aumentamos una posición decimal a las que había en los datos originales. Redondee únicamente la respuesta final, no los valores a la mitad de un cálculo. Es decir, el redondeo aquí se usa en el sentido que se aumenta una cifra decimal de los datos originales. Si se vuelve absolutamente necesario redondear a la mitad, deberemos llevar al menos el doble de posiciones decimales de las que se utilizan en la respuesta final. Es decir que
En valores intermedios sí se pueden usar varias cifras, pero para la final solo se aumenta una cifra de los datos originales. Bien, entonces esto es lo que es medida de variación, ¿verdad? Concluimos con la varianza. Las medidas de variación son el rango, desviación estándar y la varianza. Bueno, pasamos al tema 3. Medidas de posición relativa. Concepto clave. Esta fórmula se va a utilizar para temas posteriores, ¿verdad? Entonces, importante que la consideren, ¿verdad? Esta sección presenta, concepto clave, esta sección presenta medidas que resultan útiles para comparar valores de diferentes conjuntos de datos o para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos. El concepto más importante de esta sección es la puntuación Z, por lo que debemos comprender el papel que desempeña para comparar valores de distintos conjuntos de datos y desarrollar nuestra capacidad para convertir valores de datos en puntuaciones Z. También estudiaremos los cuartiles y percentiles que se utilizan para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos. Puntuaciones Z. Una puntuación Z o valor estandarizado se calcula convirtiendo un valor a una escala estandarizada, como se establece en la siguiente definición. Esta fórmula la vamos a utilizar para los temas de la tercera tutoría, ¿verdad? Entonces, porque estos temas no vienen en el segundo examen, los que vemos hoy, ¿verdad? Pero sí se ocupan para cálculo de puntuación Z para los temas que vamos a ver posteriormente. Y que sí entran en el segundo examen, ¿verdad? Bien, definición. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor de X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Y se calcula utilizando las siguientes expresiones. Para una muestra, el valor de Z sería X menos la media de X sobre S, es decir, X menos la media sobre la desviación estándar de la muestra. Y para una población, vamos a utilizar Z es X menos la media de la población con este signo sobre la desviación estándar de la población. Entonces, aquí sí vamos a utilizarlo, pero ya nos van a dar los datos de la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Entonces, para estos cálculos ya sí vamos a utilizar esta fórmula, pero ya los datos de la media poblacional y desviación estándar están dados. Y para Z se redondea a 2 cifras decimales, a 2 espacios decimales. Esa es la regla, ¿verdad? Y existen tablas que las vamos a ver después, ¿verdad? Pero temas posteriores. Entonces, aquí sí vamos a utilizar la fórmula de la población. Gráficas de ejemplo de uso de puntuaciones Z. Entonces, aquí estas son gráficas de distribución normal, ¿verdad? Entonces, al convertir a puntuación Z, cualquier media, la media en puntuación Z es igual a 0. Y todo valor que está a la derecha de Z se considera que está encima de la media, por arriba de la media. Y lo que está a la izquierda de 0 es que está por debajo de la media. Es decir, esta gráfica representa una distribución normal en un conjunto de valores, donde la media en puntuación Z es igual a 0. Aquí a la par pongo otra gráfica. Entonces aquí están los valores de la media normal, ¿verdad? Entonces la puntuación Z, eso nos ayuda a estandarizar, ¿verdad? Para ver cuántas veces un valor está por arriba o por debajo de la media. Es decir, los valores originales. Aquí está la distribución teórica de las puntuaciones de coeficiente intelectual. Entonces la media es 100, ¿verdad? Pero con conversión Z, 100 pasa a 0, ¿verdad? 115 tiene un valor Z, más 1, 130. Estos son los
una visión así general, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La puntuación Z es que se convierte en cualquier cantidad de valores, valores que tenemos de un conjunto de datos o medias, con respecto a una media poblacional. Aquí sí 100 es una media poblacional, pero ese el ejercicio nos lo va a dar. Entonces un valor con respecto a una media poblacional se convierte en puntuación Z mediante la fórmula, esa es la segunda fórmula, ¿verdad? Ejemplo, comparación de estaturas. Con una estatura de 75 pulgadas, eso lo copié, un ejemplo de Gringolandia, ¿verdad? Lyndon Johnson fue el presidente de Estados Unidos más alto del siglo pasado, con una estatura de 85 pulgadas. Y Shaquille O'Neal es el jugador más alto del equipo de básquetbol Miami Heat. Miami, bueno, creo que así se pronuncia. ¿Quién es relativamente más alto? ¿Quién es relativamente más alto? Entonces aquí nos dicen que Lyndon Johnson, expresidente de Estados Unidos, después de la muerte de Kennedy, ¿verdad? El asesinato de Kennedy, dicen que fue el presidente más alto en el siglo XX, 75 pulgadas. Y Shaquille O'Neal, un jugador de básquetbol del Miami Heat, Heat, no sé, quién es más alto, ¿verdad? Pero aquí nos preguntan, ¿quién es relativamente más alto? Lyndon Johnson entre los presidentes del siglo pasado o Shaquille O'Neal entre los jugadores de su equipo Miami Heat. Entonces nos preguntan dentro de los presidentes, ¿quién es relativamente más alto? Si Lyndon Johnson o entre los jugadores de ese equipo, Shaquille O'Neal. Entonces, la estatura media de los presidentes del siglo pasado, presidentes de ese país, ¿verdad? De esa potencia, dice, aquí nos dan otro dato, dice que la estatura media de los presidentes de Estados Unidos fue de 71.5, con una desviación estándar de 2.1 pulgadas. Y los jugadores de básquetbol del equipo de Miami Heat tienen una estatura media de 80 pulgadas, con una desviación estándar de 3.3 pulgadas. Es decir, aquí son media poblacional. Aquí dan la media poblacional de los presidentes y la desviación estándar poblacional. Y también la media poblacional de los jugadores y la desviación estándar. Estos son datos que tienen que dar, ¿verdad? Por tanto, entonces, las estaturas de los presidentes y de los jugadores de básquetbol provienen de poblaciones muy diferentes. Para compararlas es necesario estandarizar las estaturas convirtiéndolas en puntuaciones Z. Entonces aquí aplicamos la segunda fórmula, ¿verdad? En la definición. Z es igual a X menos la media poblacional sobre la desviación estándar. Entonces X, para Lyndon Johnson, X es la estatura de Lyndon Johnson, que es 75. Menos la media poblacional de 71.5, que es el dato de la media de la estatura de los presidentes, dividida sobre la desviación estándar 2.1 pulgadas de los presidentes, que nos da el problema. Entonces eso nos da 1.67. Y Shaquille O'Neal, la de X es la estatura de Shaquille O'Neal, que nos decía el problema, que es 85. Menos la media poblacional de los jugadores de ese equipo es de 80. Esa es la media poblacional. Y la desviación estándar es 3.13, que aquí de estos datos los debe dar el ejercicio, ¿verdad? Bien, entonces, al hacer el cálculo da un valor de 1.52. Entonces aquí nos están preguntando quién es más alto entre los presidentes, quién fue más alto entre los expresidentes y quién es más alto entre los jugadores de ese equipo de básquetbol. Interpretación. La estatura de Lyndon Johnson está a 1.67 desviaciones estándar por arriba de la media, mientras que la estatura de Shaquille O'Neal está a 1.52 desviaciones estándar por arriba de la media.
por arriba porque el valor es positivo, ¿verdad? Ahora, la estatura de Lyndon Johnson entre los presidentes del siglo pasado es relativamente mayor que la estatura de Shaquille O'Neal entre los jugadores de básquetbol del equipo de Miami Heat. Shaquille O'Neal es mucho más alto que Lyndon Johnson, ¿verdad? O sea, 10 pulgadas más alto. Pero este último es relativamente más alto cuando se compara con sus colegas, ¿verdad? Entonces, esta forma se estandarizó. Entonces, esto sirve para comparar, ¿verdad? Que entre una población, ¿quién es más alto entre ellos, ¿verdad? Entonces, aunque es bajo, es más bajo, fue más bajo Lyndon Johnson, pero entre los presidentes, de acuerdo a la media y desviación estándar, él fue relativamente más alto, de estatura más alta entre los presidentes. Shaquille O'Neal no es tan alto comparado entre los jugadores, que son altísimos, ¿verdad? Entonces, la media es más alta, ¿verdad? Entonces, considera la media y la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, eso sirve para estandarizar. En puntuación Z, la media viene siendo 0, ¿verdad? Entonces, interpretación de las puntuaciones Z. Aquí mostramos esta tabla, ¿verdad? Entonces, la puntuación es Z, después que se ha convertido, entonces el valor de en medio, en la media, es igual a 0. Entonces, los valores comunes están en este intermedio, entre menos 2 y 2 son valores comunes, ¿verdad? Que están dentro de son valores comunes dentro de la población, ¿verdad? De menos 2, pero los valores infrecuentes son valores que son mayores que 2 o valores menores que 2, a la izquierda menos 2. Puntuaciones Z y valores infrecuentes. Se toma como regla práctica del intervalo para concluir que un valor es infrecuente si está a más de 2 desviaciones estándar de la media. Por lo tanto, los valores infrecuentes tienen puntuaciones Z menores que menos 2 y mayores que 2. Mayores que 2 y menores que menos 2, ¿verdad? Si aplicamos este criterio, Lyndon Johnson no tiene una estatura infrecuente, porque los valores que nos dio para este expresidente, 1.67, entonces está antes de 2, entonces es un valor común, no es infrecuente, ¿verdad? Está dentro de los valores comunes. Es decir, 1.67 valores de la media, desviación estándar de la media. 1.67 desviaciones estándar de la media, es lo que tiene Lyndon Johnson. Si se compara con los presidentes del siglo pasado de ese país. Y Shaquille O'Neal no tiene una estatura infrecuente cuando se compara con sus compañeros de equipo, ¿verdad? Entonces estos dos valores son valores comunes dentro del rango que se maneja para puntuaciones Z, ¿verdad? Ya que ninguno de los dos tiene una estatura con una puntuación Z mayor que 2 o menos que menos 2, ¿verdad? Entonces estos valores son comunes dentro del rango que se maneja en las puntuaciones Z, ¿verdad? Entonces, valores comunes de la puntuación Z es de que está entre menos 2, menor o igual a Z, menor o igual que 2, es decir, valores entre menos 2 y 2. Son valores comunes. Y valores infrecuentes de la puntuación Z es menor que menos 2. Valores a la izquierda de menos 2 o puntuación Z mayor que 2, valores a la derecha de 2. Esto en lenguaje de desigualdad, ¿verdad? De intervalo. Si consideramos a los jugadores de básquetbol del equipo de Miami Heat, el jugador más bajo, este es otro ejemplo, es Damon Jones, quien mide 75 pulgadas. Su puntuación Z es negativo 1.52, como se muestra en el siguiente cálculo. Nuevamente usamos la media
de la población de los jugadores es 80 pulgadas y la desviación estándar poblacional es 3.3 pulgadas de ese equipo, de la población de ese equipo. Entonces, Diamond Jones, entonces haciendo el cálculo de puntuación Z, aplicando la fórmula X menos la media sobre la desviación estándar de las poblaciones, sería X es 75, lo que mide Diamond Jones, menos 80, la media poblacional de los jugadores de ese equipo, entre 3.3, la desviación estándar. Entonces queda menos 5 sobre 3.3, esto da un valor de menos 1.52, que va a ser un valor común, ya que está dentro del rango entre menos 2 y 2. La diferencia es que aquí da un valor negativo porque él está debajo de la media. Va a dar un valor negativo. Entonces, la estatura de Diamond Jones ilustra el siguiente principio sobre los valores que están por debajo de la media. Siempre que un valor sea menor que la media, su puntuación Z correspondiente será negativa. Pero a pesar de que está debajo de la media, él está dentro del rango de valores comunes, menos 1.52 que está por acá, entonces está dentro del rango, ¿verdad? No es un valor infrecuente. Solo que la diferencia que es un valor negativo, porque él tiene una estatura, entre ellos es bajo, pero está dentro de los valores frecuentes. Antes las estaturas de los jugadores eran mucho más altas, ¿verdad? Pero controlaron la estatura, tuvieron que bajar porque hubo un jugador famoso, Karim Abdul-Jabbar, ¿verdad? Que ese era más alto de los que están jugando ahorita. Hasta salió en películas. Hay una famosa que sale, fue un jugador negro y sale en una película de Bruce Lee, una de las clásicas de Bruce Lee, ¿verdad? Sale peleando con Bruce Lee, un altísimo. Ese fue un exjugador, era mucho más alto que Shaquille O'Neal. Pero ya dejaron de permitir estaturas demasiado altas, ¿verdad? Pero después se hizo actor, ¿verdad? Se salió con una película de Bruce Lee, una referencia. Yo creo que ese era valor infrecuente comparado a los valores de estatura actuales que permiten en el básquetbol en Estados Unidos, ¿verdad? Bien, las puntuaciones Z son medidas de puntuación, de posición, perdón, en el sentido de que describen la localización de un valor en términos de desviación estándar en relación con la media. Una puntuación de Z de 2 indica que un valor está a 2 desviaciones estándar por arriba de la media, en tanto que una puntuación Z de menos 3 indica que un valor está 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Los cuartiles y los percentiles también son medidas de posición, pero se definen de forma distinta que las puntuaciones Z y son útiles para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos o entre distintos conjuntos de datos. Entonces el valor de Z indica el valor de tantas desviaciones, si es positivo, tantas desviaciones por arriba de la media de una población, y un negativo es tantas desviaciones estándar por debajo de la media. Eso es el significado del valor Z, estandariza, ¿verdad? Sirve para medir relaciones entre valores, ¿verdad? Es una medida de posición. Ahora vamos con los cuartiles y los percentiles, ¿verdad? Que también son medidas de posición, pero se definen de forma distinta que las puntuaciones Z. Y son útiles para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos o entre distintos conjuntos de datos. Creo que les voy a... Parte de la tarea de la guía es que voy a pedirles que busquen datos del Instituto Nacional de Estadísticas o de Banco Central que representen medidas de tendencia central y de posición, ¿verdad? Por ejemplo, los deciles de ingreso es una medida de posición. Me estoy adelantando un poco. Bueno, los cuartiles
Ya terminamos con la posición, medida de las puntuaciones Z, que es con una fórmula se estandariza, ¿verdad? Y el valor que da de Z equivale a tantos valores por arriba, si es positivo, o por debajo de la media, donde la media en puntuación Z equivale a 0. Viéndolo acá gráficamente, en puntuación Z, la media es 0. Lo que corresponde a la media poblacional es 0. La derecha equivale a tantos valores por encima de la media, tantos valores por debajo de la media. Aquí están los valores. En este ejemplo, estos son los valores reales y estos son ya convertidos en puntuación Z aquí abajo. Un problemita. Ya vuelvo a entrar. Bien, cuartiles y percentiles. Digamos, en estadísticas, en las encuestas de hogares de propósitos múltiples, creo que se llama, de encuesta de hogares del INE. Eso siempre hacen todos los años, encuestas basadas en muestras, ¿verdad? Muestras de la población de Honduras. Creo que hay una medida de deciles de ingreso, ¿verdad? Pero es similar, solo que los deciles dividen en 10 partes los ingresos de la población, por decir, ¿verdad? Hay unos datos por decirle. Entonces voy a dar dentro de la IA algunas preguntas que investiguen datos del Banco Central o del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, cuartiles y percentiles. Aprendimos que la mediana de un conjunto de datos es el valor que está a la mitad, de manera que el 50% de los valores son iguales o menores que la mediana y el 50% de los valores son mayores o iguales que la mediana. Es decir, los cuartiles y percentiles tienen cierto parecido a la mediana, ¿verdad? Que es una medida de tendencia central. Así como la mediana divide los datos en dos partes iguales, los cuartiles, tres cuartiles denotados por Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, dividen los valores ordenados en cuatro partes iguales. Los valores están ordenados cuando están acomodados en orden. He aquí las descripciones de los tres cuartiles. Primer cuartil, Q sub 1, ¿verdad? Separa el 25 inferior de los valores ordenados del 75%, del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25 de los valores ordenados son menores o iguales al cuartil 1 y al menos el 75% de los valores son mayores o iguales que el cuartil 1. Cuartil 2 es igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior y el cuartil 3 separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, el 75% de los valores ordenados son menores o iguales a Q sub 3, al cuartil 3 y al menos 25% de los valores son mayores o iguales al cuartil 3. Nos quedamos acá porque ya nos está sacando. Vamos a continuar en 6 minutos. Ya voy a escribirla. ¿A qué hora vuelven a entrar?